Si la Guardia Nacional se desplegara junta a lo largo de la frontera con Guatemala y la parte territorial también de Belice, entonces habría un guardia, un efectivo, cada menos de 200 metros. ¿Cómo le va a hacer el gobierno mexicano para cumplir con el acuerdo migratorio, para detener, para regular el ingreso de migrantes por esa frontera tan porosa e irregular, plagada, como todos sabemos, de polleros y de corrupción? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver algunos datos que ya ha revelado el gobierno mexicano sobre los detalles del acuerdo y la manera como va a implementarlo a través de una comisión que hoy mismo anunció. Vamos pues y arrancamos con nuestro debate. México se prepara sin dilación para contener la migración en la frontera sur, como se comprometió en el acuerdo con Estados Unidos, que aplazó el castigo comercial al país, pero tiene solo 45 días para dar resultados antes de que vuelva la amenaza del gatillo arancelario de Donald Trump. El canciller Marcelo Ebrard coordinará un grupo intersecretarial para implementar medidas migratorias, como el despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera, alistar oficinas migratorias y refugios para los centroamericanos que permanezcan en México y negociar los términos del acuerdo con los gobiernos vecinos. Estados Unidos evaluará su tarea en 7 semanas. El número de centroamericanos devueltos por Estados Unidos tras solicitar asilo en ese país puede llegar a 60,000 en agosto, de los cuales alrededor de 11,000 ya están en el país. ¿Cómo va a hacer frente México a la emergencia? Posiciones. 1. El presidente López Obrador dijo al presentar al equipo que tenemos un plazo para acreditar que es posible, con desarrollo y bienestar, atemperar el fenómeno migratorio, que no es el uso de la fuerza la alternativa. 2. El propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y compromisos internacionales, expuso el canciller Ebrard. 3. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, aseguró que será necesario incrementar el presupuesto de diversas instituciones federales encargadas de atender la migración y atención a refugiados. 4. La Amnistía Internacional alertó sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de las detenciones masivas de migrantes en México. 5. El presidente Donald Trump amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad que firmó con México, que próximamente tendrá que ser revelada. Arrancamos con opiniones encontradas. Ayer hablamos del acuerdo migratorio, hoy ya de hacia dónde va la implementación y si es viable o va a ser viable el cumplimiento de los compromisos, aunque no sepamos exactamente qué significa reducir los flujos migratorios, detenerlos, pararlos, cuál es el objetivo. Eso no está claro, pero en cualquier caso, ¿cómo se va a implementar un acuerdo que tiene apenas 45 días antes de ser examinado por los firmantes, por Estados Unidos y México, y por supuesto 90 días para el regreso del martillo de los aranceles de Donald Trump? Claudia Masferrer, ¿cómo estás? Un placer. Buenas tardes. Especialista del Colegio de México, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la venir. invitación. Y Edith, tú ya eres como de casa. Ya. Edith Olivares, ¿cómo estás? Ya casi. De Amnistía Muy bien. Internacional. Muchas gracias. Pero aunque seas de casa, nos da muchísimo gusto que estés acá. Gracias, a nosotros también. Y colaborador, ¿cómo estás? Aquí andamos, Pepe. Mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista, un placer como Igualmente, siempre como siempre, estar acá. tenerte con nosotros. Voy a empezar contigo para ir al Ok. terreno. Y lo primero, México hoy ofrece sin dilación una primera comisión, la presentó hoy el presidente, para entrarle a desplegar las acciones que necesita para cumplir con el acuerdo. Hay varias cosas que de ahí ya empiezan a notarse, pero me gustaría conocer de entrada tu impresión sobre lo que hoy presentaron. Bueno, nosotros vemos bien que la comisión que hoy se presentó por la mañana, tiene una integración un poquito más amplia que solamente el tema de seguridad, pero es un poco. Es decir, nos preocupa que no hay nadie de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración,
ni la Comar están en esta comisión. Correcto. Lo cual es como un poco particular, ¿no? Porque estamos hablando de una comisión que está para atender, contener migrantes, y dentro de esos migrantes sabemos que vienen una gran cantidad de personas que vienen buscando asilo, que están huyendo no solamente de una situación de crisis económica, sino también de violencia en sus territorios de origen. Entonces nos llama mucho la atención y nos preocupa que no esté, insisto, Gobernación, Migración, Comar, Salud tampoco está, ni vimos DIF. Entonces, ¿quién va a dar atención a las personas menores de edad que vienen sin compañía? ¿Quién va a dar los servicios de salud? Sabemos que no estamos hablando de 3 o 4 personas que van a cruzar la frontera, sino muchísimas personas. Entonces, digamos, vemos bien que sea una comisión en que esté incluidos temas de trabajo, temas que tienen que ver con bienestar, porque está la Secretaría del Bienestar, Ajá. pero no lo vemos como todavía tan integral. Y no quisiera dejar de subrayar que llama la atención el peso que sigue teniendo seguridad y Relaciones Exteriores en una comisión. Coordinando el asunto. Coordinando el asunto sin que esté Gobernación, ¿no? Y hasta... ¿Qué significa eso? Pues que estamos viendo, pareciera que el gobierno de la República ve el tema, la situación migratoria como un tema de seguridad y como un tema de relaciones exteriores, que fue como nos lo puso pues el presidente de Estados Unidos en la agenda, y nosotros estamos... No como un tema de seguridad interna. No como un No tema como un tema de seguridad interna, o de ni gobierno interior. Ni de crisis humanitaria, porque lo que estamos frente a una crisis humanitaria, ¿no? Son miles de personas que están siendo desplazadas por diferentes razones, así como hay miles de personas que se desplazan de México hacia Estados Unidos, y esperaríamos nosotros tener el mismo trato de nuestro país que el que esperamos que tengan en otros países hacia las personas mexicanas. Digamos que parcialmente de acuerdo. Okay. Dirías, si entendí bien. Claudia, voy contigo y te diría, los objetivos que presentaron hoy son, una, por supuesto, el despliegue de la Guardia Nacional, por eso hay un militar que lo va a coordinar, negociaciones con los gobiernos centroamericanos, sobre todo los del Círculo del Norte, el tema de la renta de viviendas, así lo voy a decir de claro, para los que rechacen de Estados Unidos en la frontera norte, y en el sur, infraestructura para los que piden asilo y tengan que esperar en tanto le responden sobre su solicitud. Con lo que viste, ¿te parece que es suficiente para responder a eso? Y si además es suficiente para entrarle a una crisis humanitaria como la que está diciendo Edith. A ver, yo pondría un poco los números en contexto, quizás. Correcto. Es algo que yo hago normalmente, soy demógrafa. No, yo creo que, digamos, es cierto que hemos visto un gran número de migrantes que han llegado. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a seguir llegando como en los volúmenes en los que llegaba, o si realmente va a haber un efecto detractor en el sentido de que, bueno, quizás está más complicado, me voy a esperar, ¿no? Pero sí creo que la atención que ha recibido todo el fenómeno, en parte por el llamado de Donald Trump de esto es una invasión, esto es una crisis, pues hace también que entonces haya como muchísima más tensión y mucha más preocupación en el sentido de que creo que si calmamos un poco las cosas, podemos también hacer que el gobierno mexicano, esperemos, proponga un programa un poco más ordenado, ¿no? Como que hay cosas que son a muy corto plazo, como la recepción, como la atención de necesidades básicas, de, como decías, de salud, vivienda, alimentos, pero hay otras que van a más largo plazo. Entonces, si dividimos lo que es la urgencia inmediata de la recepción de estos planes a más largo plazo, creo que podemos empezar a atender a esta población. Y creo que ahí por eso es importante decir, a ver, tranquilos, sí estamos hablando de números grandes, pero somos un país de 125 millones. Entonces, bueno, pero a ver, ahí hay unas cifras que ya puedo empezar a poner sobre la mesa, incluso una creo que es de Amnistía Internacional. Están hablando que para agosto puede haber la devolución de Estados Unidos de 60,000, de los cuales 11,000 ya están en la calle. Y tengo también otra cifra que están hablando de que pueden entrar, como sucede casi anualmente, cerca de 400,000 del sur. Sí, yo sería un poco más escéptica en cuanto a los números, porque creo que, digamos, si uno ve las cifras de detenciones en el lado mexicano, en el lado de Estados Unidos, y estimaciones de los cruces, como han sido en los últimos años, sí es cierto que hay estimaciones anuales de 200, 300, 400,000 personas. Exacto. Eso ha venido ocurriendo desde los 90s. No es algo nuevo. Las caravanas no son nuevas. El flujo de migrantes en tránsito irregular por México no es nuevo. La llegada a ciudades fronterizas de inmigrantes no es nuevo. Han llegado 100,000 deportados en el año. Han llegado, digamos, no es nueva esta llegada.
Lo que es nuevo es la atención que se le pone. Y es cierto que hay un cambio en los perfiles, hay un aumento de mujeres, un aumento de niños. Bueno, y hay un aumento de visibilidad. Hay un cambio también que se llama la mano dura. Sí, Que seguro. viene ahora. Pero déjame, ahorita me meto Sí. a la mano dura, voy contigo rapidísimo, antes de irnos un corte, voy contigo, Gonzalo, y es, a ver, para cerrar el tema de la comisión de hoy. Ponías, Edith, sobre la mesa, parece una comisión de relaciones exteriores, la coordina el canciller, uno de los 5 o 6 integrantes es el subsecretario para América Central. ¿Qué significa, pues, que esté ausente la seguridad interior en ese grupo? A ver, en este tipo de comisiones se les denomina desde el punto de vista jurídico comisiones intersecretariales y en realidad no hay mayor sorpresa en que se conforme una comisión de esta naturaleza Al para contrario, atender ¿no? una situación extraordinaria. Sin embargo, me deja un tufo como de descoordinación el hecho de que no haya ninguna de las áreas importantes de la Secretaría de Gobernación, ya lo decías, la COMAR, que es la Comisión Mexicana para la Ayuda de los Refugiados, y el Instituto Nacional de Migración, que son las autoridades encargadas fundamentales de atender esta problemática. Si no están ellos, entonces ¿qué van a hacer en estas circunstancias? Esos funcionarios que el Estado les paga, ¿a qué se van a dedicar? ¿A su trabajo cotidiano, a su trabajo ordinario? Es decir, me parece que sí muestra una especie de falta de coordinación orgánica por parte del gobierno. O sea, por un lado. Tu titular podría ser para mañana, ¿y dónde está la COMAR? Pues claro, ¿y dónde está el Instituto Instituto Nacional? Nacional? ¿Y dónde está Alejandro Encinas? ¿Y dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Y dónde está Derechos Humanos? ¿Y dónde está Claro. Olga Sánchez Ahora, Cordero? creo que es importante, y probablemente entremos al tema con más profundidad más adelante, Ajá. hablar de los flujos migratorios mixtos, porque no es lo mismo. Nosotros podemos hablar de 400,000 personas que están entrando por la frontera sur y la Guardia Nacional va a detener ¿a quién? Bueno, va a detener a 2 tipos de migrantes. A uno, que es el migrante, llamémosle económico, el que sale de su comunidad para mejorar sus circunstancias económicas y buscará quedarse en México o llegar a Estados Unidos. Y por otro lado, está el flujo migratorio de los refugiados, de aquellas personas que vienen a México y solicitan asilo. Es donde hay niños migrantes no acompañados, en donde todas las convenciones internacionales A ver, en la materia... me parece muy oportuna esa distinción. Regreso con ella para que cómo se va a implementar el acuerdo migratorio para detener el flujo de migrantes y lograr que en 90 días no regrese el martillo de los aranceles de Donald Trump. Me quedé contigo, ponía Gonzalo una diferencia entre el tratamiento que se les vaya a dar, en efecto, los migrantes que cruzan irregularmente por motivos económicos para buscarse una vida, un trabajo, etcétera, y los refugiados, los que piden quedarse en el país por motivos de violencia. Sí, una de las preocupaciones que nosotros desde el principio expresamos fue el hecho de que se estuviera desplazando la Guardia Nacional para un problema como este con, suponemos nosotras, poca capacitación. Aunque tiene facultades. Tiene facultades. El artículo, creo que es el artículo 19, ¿no? Varios artículos, sí. Sí tiene facultades para hacerlo, digamos, legales. Hay que ver si esas facultades ya se han desarrollado, es decir, si tiene la capacitación, porque yo diría que primero hay que poder, el personal que está ahí tiene que poder distinguir entre una persona migrante y una que no lo es, porque bueno, no es que una buena persona dice con solo verla esa es migrante, ¿no? A ver, ahí sí, ahí no especulemos. De verdad, No, pero ¿ustedes creen que si se acaba de aprobar las leyes de la Guardia, están capacitados en derechos humanos y en migración y todo esto? ¿Sinceramente lo creen? O sea, yo creo que es más difícil. Digamos, tú hablas de los flujos mixtos y es cierto que hay una parte, digamos, motivaciones económicas, motivaciones de asilo, refugio, pero ahí, digamos, los niños que vienen, o que van a Estados Unidos en busca de reunificación familiar con sus familias, ¿qué son? O sea, digamos, y muchos están acompañados y muchos no, pero digamos, muchos están yendo por reunificarse con sus familias. Ahí la cuestión no es tan clara si es una cuestión económica o refugio. Si tú les dices al niño, quédate en México, va a decir, pues, no, mi mamá está en Washington, ¿no? Entonces, yo creo que es más complejo. O sea, sí es cierto que, incluso la definición de migrante económica es muy difícil. O sea, una persona que deja Honduras por la sequía, pues algunos podrían catalogarlo, sí, como un migrante forzado que está buscando asilo, refugio, pero en realidad es una persona muy diferente a el salvadoreño que está siendo atacado por las maras o por el crimen organizado, digamos, en general la violencia. Entonces, y quizás alguien que cerró su negocio porque justamente ya nadie puede pagar la extorsión en la comunidad, pues es económico, no. Creo que es más complicado. Bueno, a ver, en el medio de esa discusión, la que sí entró fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya dijo que está atendiendo justo a la preocupación que ponen sobre la mesa. A ver, es que van a ir los efectivos de la Guardia sin preparación suficiente justo en la materia que tú ponías sobre la mesa. Y nomás te doy un dato con el que iniciaba el programa. Si tenemos 1,200 kilómetros de frontera territorial, Guatemala y Belice, y son 6,000, imagínate, desplegados al unísono,
tendrías un efectivo Cada a menos de 200 200 metros. Sí, yo quisiera simplemente acotar o decir algo respecto a los flujos migratorios mixtos y relacionarlo con lo que preguntas. Ajá. Porque aun cuando es muy difícil catalogarlos desde el punto de vista de la consecuencia, es decir, ya que está el individuo, la persona, frente al agente migratorio, en este caso frente al Guardia Nacional, sí la causa por la cual sale de su territorio, de su casa, es muy distinta. Y justamente por eso hay una rama del derecho que es derecho internacional de los refugiados. Por eso existe Así una es. ACNUR y existe una COMAR, que entre otras cosas me parece raro que México no le haya echado un guiño a la ACNUR. Esto tiene el potencial de convertirse en una verdadera crisis humanitaria, como lo decías. Por un lado. Por otro lado, me parece que la Guardia Nacional no tiene la capacitación para atender este problema. Sin duda se trata de una militarización de la frontera y habrá que ver qué es lo que sucede efectivamente con esto del tercer país seguro, porque no sabemos si eventualmente los salvadoreños y los hondureños vayan a ser deportados a Guatemala y los guatemaltecos a México bajo la premisa del tercer país seguro. Y tomando en cuenta que una solicitud de asilo implica, en primer lugar, y por eso creo que sí es importante el tema de la diferenciación, porque implica la obligación de no devolución y por otro lado la provisión por parte del gobierno y el Estado mexicano de servicios sociales básicos, educación, vivienda, salud, es decir, todo un entramado, no solo de reconocimiento de derechos en lo abstracto, sino infraestructura específica para que la gente pueda vivir y no hacer campos de concentración. Pero fíjate que interesante, te pongo sobre la mesa y sigo con los datos al hilo de la respuesta de Gonzalo. La Comar tiene un presupuesto de 20 millones de pesos, tenía 27, le recortaron 7. Infraestructura en albergues, hasta donde yo entiendo, ustedes me corrigen, la mayor parte de los albergues no son del Estado, sino de las organizaciones civiles y la mayoría religiosas, la red jesuita y etcétera. Entonces, ¿con qué contamos para armar esto? Bueno, en la sur, luego me voy a la norte. Claro, sí, claro, eso es un buen punto y todo lo que está en el camino. Porque aquí lo que hay muchas personas incluso que ya están en el país que tienen años de estar solicitando asilo y su situación no se resuelve. Digamos, tampoco es que la Comar sea como, digamos, la más ágil de las instituciones con las que contamos en el país y a las personas migrantes les asisten derechos. Y yo quisiera como insistir en que pensemos en esas personas que vienen, que huyen de la violencia, que huyen de situaciones económicas que son complejas, a las que además se ha agregado todo este tema del cambio climático que también nos está poniendo frente a otras problemáticas probablemente un poco más nuevas. Bueno, pensemos en las personas mexicanas que también huyen de México en esas mismas situaciones y lo que nosotros esperaríamos que sucediera con esas personas. Porque un poco la discusión de pronto se vuelve como el Estado mexicano no tiene por qué resolver los problemas de los países de Centroamérica. Efectivamente no tiene por qué resolver esos problemas, pero sí hay un entendido de que hay derechos que nos asisten a todas las personas de la nacionalidad que seamos. Segundo, que somos pues países más o menos hermanos, que tenemos algunas problemáticas en común y yo quiero insistir también en el riesgo que implica que México se constituya como un país seguro cuando no es un país seguro ni para los mexicanos. Y es importante y es importante por el riesgo que eso implica para esas personas y para las demás personas. Es decir, la apuesta del gobierno de Estados Unidos para que México se constituya en un tercer país seguro es una apuesta de dejar en riesgo a cada vez más millones de personas con tal de no tenerlas ellas. Y bueno, eso es justo lo que podría venir en caso de que no se cumplan con los objetivos en 45 días. Pero ya hay algunas cifras, voy a dejarlas sobre la mesa, me voy a un corte comercial y está diciendo el gobierno mexicano, no solamente se tiene que hacer cargo, sino va a poner dinero. Según el presidente de la CONEGO, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, dijo que habría un presupuesto de entre 5,000 y 9,000 millones de pesos para esto. ¿Es suficiente eso? ¿Y puede gastarse en 45 días para tener listo esto? En Opiniones Encontradas estamos hablando de la implementación del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Claudia Masferrer, a ver, cuéntame, entre 5 y 9 mil millones está diciendo Pancho Domínguez que va a poner México. O sea, si había alguna discusión sobre si y hasta dónde cooperar, ahí hay una cifra. Él dijo, ya lo adelantará y lo precisará el presidente, pero a ver, ustedes que justo nos comentabas, traen esta discusión sobre hasta dónde cooperar en un tema como migración, pues hay ya un presupuesto obligados por las condiciones que impuso Estados Unidos. Sí, a ver,
muy brevemente, yo creo que es difícil cooperar con un interlocutor como Donald Trump y eso lo sabemos. Entonces, digamos, partiendo de esa idea, creo que el acuerdo, pues, digamos, era mejor que un mal pleito o que un gran pleito, ¿no? Hay cosas que yo creo, digamos, personalmente, que justo lo que mencionábamos, no se debían ceder, pero creo que en realidad, digamos, pusieron una barrera a la discusión del tercer país seguro que me parece correcta. Yo lo que esperaría es, aún así, digamos, con todo este acuerdo, con esta discusión, una visión mucho más positiva de la migración. Tú decías, ok, ¿qué pasa si cerramos la frontera? Yo creo que las personas que tienen la necesidad de salir van a buscar la forma de salir, quizás en formas más riesgosas, más costosas. Tú estabas diciendo, oye, van a llegar por el mar. Sí, o sea, llegan yo lo digo un poco de una manera, sí, irónica, pero es que realmente... No, bueno, pues ahí está el caso de Cuba. O sea, si tienen que salir, digamos, ¿qué pasó en Europa, en el Mediterráneo? Digamos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca no está tan lejos, ¿no? Entonces, y no queremos esa situación de viajes cada vez más costosos, más riesgosos, con mayor corrupción, con mayor ganancias para el crimen organizado. Entonces, eso, digamos, a mí se me hace peligroso. Y siempre, digamos, la discusión incluso de, ok, vamos a poner la frontera en el Istmo de Tehuantepec, bueno, llegas por los otros lados, ¿no? Digamos, se ha demostrado que la contención así, digamos, fronteriza con elementos, pues no ayuda a contener la migración. Incluso en Estados Unidos no ocurrió eso. Ahora, en el cuanto a cooperación, el gobierno mexicano lo que decía un poco era de, ok, ¿qué es lo que se podría hacer? Yo sí creo que se tiene que cambiar la visión de la migración. Lo he dicho antes, pero si uno piensa que la migración es algo negativo, que se tiene que contener, no ganamos otros espacios en los que realmente podríamos integrar mejor a las poblaciones que tú dices, se van a quedar. Algunos se van a quedar con o sin estatus de asilo, con o sin estatus de refugio, intentando llegar a Estados Unidos o no, porque quizás justamente dicen, bueno, ok, voy a buscar en México una forma. De acuerdo, habría que... Perdón. Adelante, Gonzalo. No, adelante. es que lo último que dijiste me parece que es muy relevante anotarlo. México es un país extremadamente complejo y desde el punto de vista migratorio tiene 4 categorías. Es país de tránsito, es país de destino, país de origen y país de retorno. Así y en es, ese sentido sí, hay que entender el fenómeno. Ahora, la cuestión del tercer país seguro está prevista en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su premisa es en el preámbulo, entonces tampoco ni siquiera es derecho positivo, es decir, no es algo que de hecho quien lo trajo sobre la mesa fue Dinamarca por ahí de los 70s, y la premisa esencial eran 2. Por un lado, el objeto del tercer país seguro es la reunificación familiar, digamos como su valor y su principio esencial, pero sobre todo es que el Estado receptor no tuviera los recursos económicos para recibir a tal masa migratoria. Eso se ha modificado un poco, sobre todo por cuestiones de xenofobia. Pensemos en Siria y Europa y México y Centroamérica con Estados Unidos. Ahora, en el caso turco, que es quien está sirviendo, digamos, como muro de contención, como tapón, hay una cosa que Erdogan, el ahora presidente turco, aceptó. Dijo, yo me quedo con los sirios, pero le dieron una ingentísima cantidad de dinero para atender la necesidad, al razón como de 3,000 millones de euros. Justo con la canciller Merkel. Exactamente. Y aquí, y termino, siendo hiperpráctico, si nos vamos a quedar nosotros con este broncón que puede crecer con el paso del tiempo, bueno, pues también en ese sentido responsabilizamos a los Estados Unidos y que cuando menos ellos financien parte de lo que cuesta. Pero yo no pienso que sea una bronca. Interesante, a ver, porque ahí sí, yo creo que es que esto ayuda a la idea de la criminalización de la migración. Claro. Entonces, a ver, ¿cuántos venezolanos llegaron a Perú, un país de 30 millones? O sea, 1 millón de venezolanos. Fácil. ¿Cuántos llegaron a Venezuela? Y México tiene 125 millones. Ahora, evidentemente, si los 120,000 centroamericanos llegan en un mes a Tijuana o a Ciudad Juárez, va a haber un problema. Pero somos un país muy grande, de 125 millones. Solo el mes pasado deportaron a 113,000 de Estados Unidos. Pero sí, a ver, yo digo, sí es un problema. Pero hay formas distintas de tratar de verlo. O sea, hay 500,000 de menores nacidos en Estados Unidos que viven en México y, digamos, la población inmigrante más grande en México, la proporción más grande son estadounidenses. Son hijos de retornados, en su mayoría muchos han sido deportados, etcétera. Pero, de nuevo, si pensamos en lo que decías, en los 4 papeles que tiene México, si pensamos en algo más amplio y decimos, ok, ¿cómo vamos a integrar estas poblaciones migrantes? En el caso estadounidense muchos no hablan español, no saben historia, geografía, igual que los centroamericanos. Y decimos, ok, vamos a hacer que lo que se hace en otros países, cursos de regularización en historia o de introducción para aprendizaje para poblaciones extranjeras. Eso solamente aplica a los centroamericanos, no, aplica también a los menores nacidos en Estados Unidos. Entonces, pero por eso digo, como, ok, vamos a ver de una manera un poco más amplia el fenómeno migratorio. Si se dice
esto es un problema, están llegando muchísimos, pues entonces reforzamos este aspecto negativo. Pero es que hay una, perdón, más por alusión directa, como en el agua parlamentario. Perdón, me estamos hablando de la implementación, de las posibilidades, de la viabilidad del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Hay una discusión sobre la mesa que provocó justo Gonzalo. Y voy a regresar contigo, Gonzalo. Que por alusiones personales, ¿no? Ya pusiste, es por alusiones personales, que además ya pusiste el dedo en la llaga, le recuerdo al público, y recuerda cómo en el caso de Turquía, la Unión Europea, para que conteniera la migración de Medio Oriente, financió al gobierno turco. Sí. Y aquí hay entre 5 y 9 mil millones que parece se van a poner para esto, que está poniendo las arcas mexicanas. Sin duda, es que el problema, para empezar, es un problema de derechos humanos y humanitario. O sea, si individualizamos el contexto de cada una de las personas que sale de su casa, es un drama humano y en consecuencia es un drama de la humanidad. Y creo que con esa perspectiva lo deberíamos de ver todos, incluyendo el gobierno mexicano, que supuestamente tenemos una muy bonita tradición en la materia. No sé desde hace cuánto la perdimos, pero está la tradición. A lo que me refería en el bloque pasado es que efectivamente sí es un problema, porque es un problema de gestión institucional, de infraestructura, es un problema de gestión de recursos, es un problema de gestión de provisión de condiciones sociales básicas. Por lo tanto, y bueno, 9 mil millones de pesos. Están exprimiendo al gobierno federal, corriendo a todo mundo, y ahora son 9 mil millones de pesos para atender estas circunstancias. Es que, a ver, ese argumento, eso lo va a empezar a pensar la gente. No, sin duda, y termino con esto antes sí. de que hable Edith. El punto para mí es un cruce de gráficas. ¿Por qué? Porque sí son los derechos humanos, pero al mismo tiempo esta circunstancia puede empezar a crecer de tal forma que tus estaciones migratorias sean completamente insuficientes, que no tengas capacidad para hacer el registro, que no tengas capacidad como no la tiene la Comar. Y luego aprovechados por un demagogo, como ha pasado en otras partes del mundo. Bueno, Edith. yo lo que diría es que lo hemos convertido en un problema. Okay. O sea, hay un fenómeno, una situación de personas que se trasladan de un lugar a otro, y hemos hecho de eso un problema por la forma en que no atendemos esa situación. Lo hemos hecho los diferentes gobiernos y los diferentes grupos que, digamos, se acercan o nos hemos acercado a esa situación, ¿no? Yo prefiero decir que es una situación, ni siquiera que es un fenómeno, como si fuera algo raro, porque efectivamente la migración entre Centroamérica y México es, bueno, y tan histórica que eso era una zona, digamos, más bien conjunta. ¿Cómo es? Yo no puedo dejar de insistir, ¿cómo es la situación de flujos migratorios de México a Estados Unidos? ¿No? ¿Es un problema para Estados Unidos? No, no es un problema. Ellos han hecho de eso un problema nosotros. Es que, a ver, tu intervención me recuerda justo lo que declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo, ¿no? Hablando del doble rasero en la frontera del norte y del sur y el oscuro favor que se le estaría haciendo a Estados Unidos. Claudia. Vamos a hacer la recta final, conclusiones. ¿Cuál es el oscuro favor? Quizás retomaría el tema digamos, de la congruencia, ¿no? De lo que se demanda, etcétera, en el sentido de que, digamos, México, que es país de retorno, tránsito, inmigración y emigración, y aun cuando es cierto que la emigración desde México ha disminuido y el retorno ha aumentado, la llegada ha aumentado, creo que tenemos que plantearnos como eso, como un país de migración en múltiples formas. Entonces, decir estos que migran tienen menos derecho a migrar que nosotros que migramos, que mi tío, pues no es justo, ¿no? Ahora, de nuevo, si pensamos que podemos ser un poco más abiertos a los migrantes, acogerlos, darle una bienvenida, a tratar de integrarlos a la sociedad, se va a cambiar esta visión de la competencia por empleos, de la competencia por recursos, pero se tiene que dar recursos a todas estas dependencias que tienen que resolucionar el problema, Pues que sí, si no se va a está convertir. planteando Gonzalo en un momento de austeridad y de recortes en varias dependencias. Ahora vas a tener que meterle de lana a eso y evidentemente eso chocará con la visión de muchos. Pero voy a la recta final y déjame, a partir de lo que se ha dicho en toda la mesa, preguntarte hacia conclusiones. ¿Vamos a llegar a medidas adicionales en 45 días o no? A partir del programa que estás viendo. No lo sé, me parece que seguramente Trump va a amenazar de nuevo con medidas adicionales. Parte digamos, de la derrota en la negociación, aunque no se hayan impuesto las medidas aranceleras ahora, es que se dejó la puerta abierta para que se amenace con esa medida de aquí, per secula seculorum. O sea, ¿somos rehenes? ¿Eso es lo que piensan ustedes? ¿Qué opinan? Yo, digamos, perdón, rapidísimo. Adelante. Quizás el encuentro en Tijuana, yo creo que fue bastante desafortunado en el sentido de que habría sido mejor
esperar un poco, plantear la solución y decir, ok, unidad para esto, ¿no? Como que queda muy, muy confuso en estos momentos para qué queremos la unidad. Y ahí sí el mensaje sería, bueno, vamos a unirnos, vamos a aceptar a los migrantes, vamos a tratar de hacer que los migrantes mexicanos no tengan que salir, pero si salen, no los vamos a criminalizar, no son traidores de la patria por haber salido en busca de una vida mejor, ¿no? Así. A ver, pero hasta mexicanos donde yo veo y voy contigo, ya vamos cerrando, eso es justo lo que enterró la negociación. Yo lo que Ese modelo o ese paradigma. Yo creo que es se puede el que va para rescatar. atrás. Lo que creo es que nosotros tenemos que tener como Estado, como país, una política migratoria, una decisión de qué vamos a hacer con el tema de la migración y con eso poder ir a negociar y no estar siempre reaccionando, porque creo que parte de lo que ha sucedido es que estamos reaccionando frente a la amenaza o al ultimátum de otro Estado y nosotros no tenemos claridad como Estado de qué queremos hacer con la migración que entra, con la migración que pasa, con las personas que van a entrar O sea que asiladas. si tuviera que concluir, porque ya nos vamos, 45 días no solamente para bajar el flujo, sino para prepararse Y tener con una política definiciones. migratoria. ¿Y cómo bajas el proactiva flujo? Es el punto. Y definir Y presupuestos congruentes. Y Ya me voy. Muchas responsabilidades. gracias, Claudia. Gracias por Claudia la invitación. Masferrer, el Colegio de México, Mucho investigadora, profesora investigadora, muchas gracias. Edith Olivares, como siempre, Amnistía Internacional. Gracias. Un placer haberte tenido. Gonzalo Sánchez de Tagle. Como siempre, Gonzalo, nos vemos la semana que entra. Nos vemos la semana que viene. Diviértete, que te vaya muy bien. Gracias a los tres por haber estado con Gracias. nosotros. Muchas gracias. Nos vemos, que le vaya muy bien. Buena tarde. Lo espero.